Excelente. Y es un boleo porque, pues, es un boleo de texto, weón. El man pone unos ejemplos como de patologías pues, patologías, por ejemplo, del movimiento o del tacto, que empieza a partir de esas patologías como a explicar los procesos, ni siquiera los procesos, explicar como esa esencia del cuerpo que él dice que es ser del mundo, ¿sí? O sea, que el cuerpo está como dispuesto al mundo, por ejemplo, en los reflejos, por ejemplo, rascarse una picadura de mosquito. Entonces, que tú te mandas la mano, pues sin pasar por un momento objetivo, digamos, de coordenadas espaciales, sino que la sensación interna de la picadura invoca eso. Entonces, el man llega a un punto en el que dice como, finalmente tú eres lo que los demás piensan de ti, tú eres lo que la sociedad espera de ti, porque las palabras nos las sacan las personas que tenemos enfrente, las actitudes, todo. O sea, es como si la identidad o el ser del ser humano fuera más bien como una conexión así absurda con el mundo, ¿no? Hola, ¿cómo Sí, estás, Diego? Buenas, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? antes de que llegaras ya estábamos hablando de la percepción, imagínate, Ah, caray, estamos tan afectados con el tema que era inevitable no pensar. inevitable el tema que es, sí, es atractivo, es Claramente, llamativo. llama Sí, sí. mucho la atención, porque es una palabra, es un neologismo que todo el tiempo estamos usando. Oiga, perciba esto, la percepción es aquello, ¿no? A veces la palabra también está, el sentido del concepto también está un poco ambiguo. Entonces, la idea es un poco la sesión de hoy, que nos puedas ilustrar todas las implicaciones teóricas que tiene la percepción. Claramente es un concepto clave, como lo hemos venido estudiando a lo largo de estas sesiones, con la temporalidad, la metodología fenomenológica y la discusión entre la primera y la tercera persona, eh, la conciencia, ¿no? La conciencia del otro. La percepción es otro concepto formativo de la fenomenología y muy problemático y muy polisémico. Entonces, Diego, te agradecemos la disposición hoy, día del trabajo, Estamos aquí trabajando, trabajando. trabajando. Claro, claro, claro. Pero pues el Pero no, pues, trabajo filosófico. Diego Estamos está haciendo trabajo en- para... Dime, Diego está en España. yo estoy en Barcelona, sí, aquí son las 9, Y ya las 9 de la noche. Escucha. eres Oye, colombiano. Sí, son 7 horas de diferencia, ahora con el cambio de horario, que lo adelantan, lo atrasan, entonces bueno, estamos siempre entre 6 y 7. Entonces, si eres oye, mi colombiano, hermanito, Sí, 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 allá, ¿qué sí, estás sí. haciendo allá en Barcelona? ¿Qué estás haciendo? Pues yo vine hace varios años, yo soy músico y vine a seguir estudiando. Y bueno, me Ya. fui quedando poco a poco y aquí estamos, ¿no? Y luego pues acabo de terminar, el sábado fue el grado de De filosofía en la música. UNAD. Ah, No, de filosofía. filosofía. felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo fue eso? Y Virtual. sí, virtual. Hacen la ceremonia presencial y a la gente que estamos, que no podíamos asistir, pues nos daban la opción de hacerlo virtual. Y nos iban nombrando y uno aparecía en la Felicitaciones. cámara y sí, sí. Y bueno, entonces ya estamos. Bueno, felicitaciones, ya Felicitaciones. perteneces al gremio. Exacto, ahí estamos. Ahora sí intentando aprender un poco más. Sí, ahí para que Pedro se Y entusiasme a finalizar filosofía. quiero terminar de interrogar a Diego. Y Diego, Sí, Y y Pedro, tú entonces estás acá estudiando en la UNAD, ¿no, Pedro? ¿Estás estudiando filosofía en la sí, UNAD también? Sí, claro, todos son estudiantes. sí, también. Dime, dime. ¿Y cómo es? ¿Y qué instrumento tocas? Principal es guitarra, pero pues toco un poco también Ya. piano, bajo, canto, composición, ¿no? Pero digamos que principal es guitarra, que trabajo en español, no, clásica y eléctrica. Ah, genial, genial. No, esa era la curiosidad, porque yo soy pianista, entonces Ah, mira. somos colegas. Ah, muy bien, muy Sí, bien. Sí, 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 sí. Sí, y vale, bueno, ya pues, no lo retraso, ya.
Puedes darle rienda suelta a la fenomenología ya. Bueno, Muy bien. pues voy a compartir la presentación. Lo que pasa es que creo que me tendrías que dar, profe, permisos, ¿no? ¿Cómo es? En share. ¿Cómo hago eso, hermano? No, yo también soy crudo. Creo que hay que dar el permiso de presentación, ¿no es? Porque yo aquí tengo, me da la opción de share, pero está bloqueado. No sé si Pedro sepa o Juan David, que está también por ahí. Bienvenido, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo van? Hola, muchachos, ¿cómo están? Colegas. Bien por acompañarnos. Estamos tratando de averiguar cómo le damos permisos a Diego para que haga presentaciones. ¿Cómo se hace eso? Ya, espérame acá, charla, acá, a ver cómo es que es la vaina. Yo diría que arriba donde dice, donde está en el Configuración, ¿no? botón rojo, sí, debe decir algo de permitir compartir o algo así, ¿no? Ya veo. Empiezo la cuenta hacia atrás, ¿listo? Es que Sí, creo que lo hace el profe Sea, que está como organizador en la llamada, entonces creo que debe salir de ti el permiso. Sí, mira si en los punticos que aparece de Diego de pronto ahí aparezca algo, o si no en la no, en a mí me sale grabar, transcribir, efectos de video, lenguaje, pero configuración no me deja, no dice nada de share. Cuando dice compartir, me sale como prohibido, ¿no? Como si estuviera bloqueado. Entonces, pero sí, me parece que me tenía que dar, profe, la autorización, porque así hice la presentación. Ah, listo, soy organizadores, entonces, O mándale el archivo a Bayen y que él vaya pasando la diapositiva en caso de que no. ya te atribuí la condición de organizador, Diego, Ah, o ok, sea que ya puedes compartir. listo, sí, ya me deja. Ok, entonces compartir. Bueno, bien. Contarles a Diego y a Pedro que Juan es profesor de la UNAD, es un viejo amigo, él con todas las ganas de ser parte de un semillero, pues expresó su inquietud, su deseo, y aquí está con nosotros compartiendo este espacio. Él está enterado de todos los detalles, entonces, bienvenido. Gracias, Juan, por estar con nosotros hoy en esta cuarta sesión del semillero de investigación en infecciones fenomenológicas. Bueno, profe, gracias a ustedes por acogerme y ojalá podamos ser un gran equipo. Bueno, un gusto, profe Juan. No sé si ven la presentación. Sí, ya estamos Sí, viendo ya tu estamos pantalla, bien. bien. Ah, listo. Bueno, lo voy a poner como desde el principio. Ah, una cosa, Diego, chévere que nos compartas en el espacio del Teams de que tenemos de inflexiones esta presentación tuya, ¿me parece? Ah, listo. Cuando termine, ¿no? Listo, sí, cuando termine. Ah, listo. Gracias. Bueno, pues exacto, un poco siguiendo con la dinámica que veníamos de coger capítulo, ¿no? Más o menos cada miembro o así. Pues yo me animé a hacer la de percepción. Pero pues siempre basándome en el texto, ¿no? O sea, es decir, yo no, igual pues puedo comentar alguna cosa y no, entre todos, pero digamos que lo que un poco comentaré es siempre basándose en el capítulo, ¿no? Que tenemos. Entonces, aquí hago una introducción. Como Merleau-Ponty y Husserl señalan, existe una relación con el mundo más originaria que la que se manifiesta con la racionalidad científica. En nuestro encuentro perceptivo precientífico con el mundo. Este se da de modo concreto, sensible e intuitivo. O sea, nos está contando cómo esta se da en la vida cotidiana, ¿no? En las interacciones que tenemos con el mundo de la vida, ¿no? Con las útiles, con las herramientas, con la cotidianidad en la que estamos siempre relacionándonos y de esa forma estamos llegando a percibir ese mundo en el que estamos.
Los fenomenólogos, pues, nos recuerdan que nuestro conocimiento del mundo, incluyendo nuestro conocimiento científico, surge en primer lugar de una perspectiva de primera y segunda persona, y que la ciencia sería imposible sin esta dimensión experiencial. Aquí cuando nos habla de la segunda persona, más adelante nos habla sobre de la eh, eh, el horizonte de intencionalidad, ¿no? Es decir, que siempre, más adelante lo comento un poco más desarrollado, pero cómo percibimos también, tenemos una percepción propia, pero a la vez hay un conjunto de lo cual estamos percibiendo lo mismo. Entonces, nos habla de como 5 características principales, ¿no? A partir de estos dos autores, la cual es que es fundamental, que el percibir es fundamental en nuestra relación con el mundo, que es directa. Husserl nos nombra 3, que es holista, o sea, que siempre está enmarcada en el contexto en el que nos desarrollamos, que está orientada hacia una acción que se va desarrollando en la medida de una necesidad o va hacia hacia un motivo, hacia un objetivo, digamos, y como factor social, ¿no? Un poco lo que decía, ¿no? Que también es intersubjetiva. Entonces, la primera característica, pues como la idea, el dictum principal de la fenomenología, que es ir a las cosas mismas, pues siempre vuelve al llamado de volver al mundo perceptivo, ¿no? Como precondición hacia cualquier tipo de racionamiento, de crear una conceptualización y de la articulación propia de la ciencia. En consecuencia, el intento de comprender la percepción precientífica puede interpretarse como una crítica implícita al cientificismo, es decir, como un rechazo a la concepción de que la ciencia es la medida de todas las cosas, de qué es lo que es y de que no es lo que no es. Un poco es siempre esta confrontación que hay con la ciencia y la manera como se llega al conocimiento. Pero esta crítica no se debe interpretar de ningún modo como un rechazo de la racionalidad científica. La idea no es que la exploración científica de la realidad sea falsa, no válida o superflua. El objetivo de la crítica no es la ciencia misma, sino cierta autointerpretación exagerada de la ciencia. El discurso científico está integrado en el mundo de la experiencia, en el mundo experiencial. Y si queremos comprender el desarrollo de la ciencia y sus límites, tenemos que investigar la experiencia original del mundo, de la cual la ciencia es una articulación de orden superior. En definitiva, el conocimiento científico depende, aunque por supuesto no exclusivamente, de las acciones y experiencias individuales. Se trata de un conocimiento que es compartido por una comunidad de sujetos que tienen experiencias. Entonces, Husserl nos cuentan, Gallagher y el doctor, que Husserl hace una distinción de la forma en que percibimos, ¿no? Entonces, de menor a mayor importancia, nos habla de una percepción significativa, que es por medio de los símbolos, es decir, a través del lenguaje, de los símbolos gráficos, del alfabeto, de cómo a partir de ahí hacemos una creación de lo que ese lenguaje nos está hablando. Imaginativo por las reproducciones que podemos ver, pero también las reproducciones que tenemos acerca de lo que estamos percibiendo, ¿no? Cuando hablamos de una mesa o una montaña, ¿cuál es la reproducción que tenemos en nuestra mente con respecto a eso? Y de la que nos habla de forma directa, que es la perceptiva de forma directa, que es en la cual tenemos una vivencia real de aquello en lo que estamos, ¿no? Sin todas las mediaciones del lenguaje, del simbolismo, de la representación que se hubo, del paso de la memoria, ¿no? O sea, todos lo que puede interferir en esa relación. Entonces, la forma directa es la manera en que podemos llegar a tener un conocimiento directo y a partir de ahí hacer una creación.
Aquí nos pone un ejemplo. Al referirse a un objeto o estado de cosas, puedo hablar sobre un roble seco que nunca he visto, pero del cual he oído que está en el patio trasero. Puedo ver un dibujo detallado del roble o puedo percibir el roble por mí mismo. Igualmente puedo hablar de lo terrible que debe ser para una persona sin techo dormir en la calle. Puedo ver programas de televisión sobre eso o puedo llegar a convertirme yo mismo en una persona sin techo y experienciarlo. Claro, es esa diferencia en cuanto a qué es lo que estamos percibiendo de ver una película de alguien que vive, que duerme en la calle o ver a un mendigo en la calle, a nosotros ser esa persona y percibir y vivir esa experiencia, ¿no? Entonces es completamente diferente. Para Husserl, estas tres formas de referencia no son inconexas, al contrario, hay una relación estrictamente jerárquica entre ellas, en el sentido de que pueden ser clasificadas según su capacidad de darnos el objeto de forma tan directa, original y óptima como sea posible. En efecto, el objeto puede ser experienciado más o menos directamente, esto es, puede estar más o menos presente. Ok. La segunda característica es esta que es directa, ¿no? Es decir, tiene un carácter directo, inmediato, o sea, no hay un intermediario entre el perceptor y lo percibido, como lo puede ser el lenguaje, como lo puede ser la imagen de un perro o ver el perro directamente, ¿no? Tanto Husserl como Ponty consideran que la referencia lingüística es menos original y fundamental que la intencionalidad perceptiva. Ambos sostendrían que la primera está enraizada en un encuentro prelingüístico y prepredicativo con el mundo, y en consecuencia contradirían la sugerencia de que todo significado es de naturaleza proposicional. Otro rasgo característico de la aproximación fenomenológica a la intencionalidad perceptiva es el énfasis que pone en su naturaleza directa o indirecta. La direccionalidad de la percepción significa que no hay ningún intermediario, imagen o representación entre el perceptor y el objeto percibido. No hay nada interno que reemplace el objeto en el mundo. En consecuencia, los fenomenólogos han sido críticos con las teorías representacionales de la percepción. Aquí también nos hace un ejemplo de la forma en que podemos llegar a esa percepción directa. La percepción está siempre situada en algún entorno físico o normalmente en entornos sociales y culturales. La tercera característica es el que es completa, ¿no? Que está en un contexto. No deberíamos pensar en la percepción como construida a partir de pequeños átomos de datos sensibles, ni podemos pensar en ella como un conjunto de modalidades de sentidos separadas. Se constituye siempre dentro de un contexto, bien sea físico o un entorno, y de forma pragmática, por medio de objetivos, acciones y emociones. En el texto nos habla, por ejemplo, de una mancha, que cuando vemos la mancha, nosotros no vemos la mancha de mostaza únicamente, sino que vemos la mancha en la camiseta blanca de un individuo, y todo eso es lo que conforma nuestra percepción de esa mancha. Entonces, no está aislado como nada, ¿no? En relación a lo que vemos, no está aislado en el mundo en el que nos encontramos y donde estamos actuando. Cuando las cosas se nos aparecen, nunca percibimos en primer lugar un cúmulo de sensaciones, por ejemplo, tonos y ruidos, sino que oímos el silbido de la tormenta en la chimenea, oímos el avión de 3 motores, oímos el Mercedes distinguiéndolo inmediatamente del Volkswagen. Mucho más cerca de nosotros que todas las sensaciones están las cosas mismas. En casa oímos cerrarse la puerta y nunca sensaciones acústicas o incluso menos ruidos. Para oír ruidos puros tenemos que escuchar lejos de las cosas, desviar el oído de ellas, esto es, escuchar de forma abstracta. Ese ruido de la moto que pasa se encuentra dentro de todas las sensaciones que el sentido de la escucha nos permite, ¿no? Y que sin embargo se intercala, ¿no? Ese ruido que nos llama hacia el peligro inmediatamente nos pone en advertencia y nos hace ¿no? Mirar y asegurarnos de qué es lo que está pasando. O sea, hay una
un entrelazamiento en la manera en que percibimos y en la que estamos en el mundo y que está en un contexto, ¿no? No es un hecho aparte, no es algo distinto. El cuarto punto es que está orientado para actuar, ¿no? Si dirigimos nuestro análisis de la percepción a la cuestión de cómo la percepción justifica una creencia, inmediatamente tenemos que pasar por la cuestión de si la percepción es de naturaleza conceptual. Entonces nos habla de un autor, que me parece que es un psicólogo, que es McDowell, y él habla que para tener una para poder percibir, básicamente hay que tener una relación con el lenguaje previamente. Y esto pues tiene, por supuesto, toda serie de rechazos, pero que se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces, estos autores pues no están de acuerdo en esa situación. Si como dicen McDowell y otros, por ejemplo, Bermúdez, la conceptualidad está ligada al lenguaje, entonces sería difícil afirmar que los bebés prelingüísticos y los animales no humanos perciben. Pero el comportamiento de animales y bebés claramente sugieren que perciben y que responden a lo que perciben. La percepción de un bebé pues es alejada al conocimiento del lenguaje o a lo que está. Lo que sí nos cuenta es que aún así, desde una perspectiva fenomenológica, necesitamos añadir algo más. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el lenguaje no espera que el bebé alcance la edad adecuada para adquirirlo, sino que eh, el bebé está imbuido en ese contexto, ¿no? Está imbuido en ese lenguaje y lo va aprendiendo, pero no significa que para tener la percepción de frío tenga que conocer el concepto, la idea de frío o de hambre o de sueño, ¿no? Sino que ya viene con esa capacidad de la naturaleza, ¿no? Como sugiere Merleau-Ponty, el lenguaje se apropia de él incluso antes de que pueda hablar. El bebé está rodeado del lenguaje desde el principio, el lenguaje de los otros. Está inmerso en el torbellino del lenguaje, desde que sus cuidadores le hablan, le cantan, le cuentan cuentos, etc. Y la mayoría oye o pilla el habla incluso cuando no se dirige a ellos. Los bebés muy pequeños incluso son capaces de distinguir la voz de su madre de las otras, y este puede ser el caso de las experiencias auditivas prenatales, ¿no? Entonces aquí los autores pues rechazan esa idea de McDowell de que el lenguaje es algo previo a la percepción. Como escribe Merleau-Ponty, las intenciones del otro de algún modo resuenan a través de mi cuerpo, como un conjunto de posibilidades para mi acción. De acuerdo con esto, el bebé ve la acción del otro como dirigida hacia el mundo en formas que ofrecen permitividades para la interacción social. Entonces, en el texto nos habla de un ejemplo, de un ejercicio en el cual le hacen como un juego a ver de qué manera reacciona y pues efectivamente él reacciona de la forma que se espera sin que medie el lenguaje, ¿no? Sino que él reacciona, le esconden un juguete y él lo va a buscar y hace lo que se espere, ¿no? Entonces, quinta, la percepción como factor social intersubjetiva. La naturaleza, Un ¿sí? momento. Hugo, hola, perdón. ¿Puedes Sí, sí. devolver la diapositiva? Veo en qué página Merleau-Ponty cita lo de las intenciones del otro resuenan a través de mi cuerpo. En la anterior. Espera. A ver, espera, vuelvo otra vez. Era en el 4, ¿no? Me parece. En la siguiente. ¿Será esta? No. Espera. No, es ahí, es ahí. No, es en la siguiente. Exacto, ahí. Listo, muchas gracias. Gracias. Ok. Es página 119. Gracias. Sí, la intención del otro de algún modo resuena a través de un cuerpo conjunto de posibilidades. Exacto. Entonces, la naturaleza pública de los objetos percibidos comporta la posibilidad de que sean percibidos por los otros. El objeto percibido siempre comporta perfiles no vistos, que es esto de la intencionalidad de horizonte que también habla Husserl, ¿no? En la cual nosotros vemos
por ejemplo, ¿no? Pasen el ejemplo de un carro, me parece, que nosotros desde la posición en la que estamos percibimos una parte, un ángulo, que es lo que nos permite, ¿no? Nuestra visión, o en general cualquier visión, pero no vemos el todo. Y eso hace que nosotros generemos la idea de que el carro tiene un baúl, que tiene unas puertas detrás, o que tiene, pero eso, nosotros digamos que tenemos esa intencionalidad del objeto que tenemos, pero tenemos solamente una visión de una parte de ese todo, ¿no? Y en general, digamos que esa parte de lo que alcanzamos a percibir nos permite alcanzar a dilucidar un todo, ¿no? En general, ¿no? Si oímos un carro, pues escuchamos eso, pero más o menos podemos tener una idea de qué carro, si es una moto, ¿no? Un carro grande, pequeño. Más allá de que esto se dé o no, la percepción es intrínsecamente intersubjetiva. Entonces aquí se refiere a esa relación con lo que los otros también perciben de la realidad misma, eh, pero que yo lo veo como, o sea, como primera persona, nosotros percibimos una realidad, pero compartimos esa realidad de los dos, en la cual los dos estamos viendo ese carro, por decir algo, desde ángulos probablemente distintos, pero el punto de referencia es ese. Mis objetivos perceptivos no se agotan en su aspecto para mí, sino que cada objeto posee siempre un horizonte de perfiles coexistentes, que aun siendo momentáneamente inaccesibles para mí, ya que no puedo ver la parte delantera o trasera de la silla a la vez, podrían muy bien ser percibidos por otros sujetos. Y puesto que el objeto perceptivo siempre está ahí, también para los demás, aparezcan o no de hecho en la escena, el objeto también se refiere a ellos. Y por esa misma razón es intrínsecamente intersubjetivo, pues no existe solo para mí, sino que se refiere a la intersubjetividad, al igual que mi intencionalidad siempre que me dirijo a objetos intersubjetivamente accesibles. Aquí nos da un par de ejemplos de lo que plantea de Sartre y de Husserl. Así, cada objeto, por ejemplo, una mesa o una pared, lejos de estar constituido, como para Kant, por una simple relación con el sujeto, aparece en mi experiencia concreta como polivalente. Se da originariamente como poseedor de sistemas de referencia a una pluralidad indefinida de conciencias. Es, por este objeto, la mesa, la pared, que el otro se me revela como ese a quien el objeto en cuestión está perpetuamente referido, tanto como las apariciones concretas de Pedro Pablo. Así pues, la idea básica es que un análisis de la incompletud de horizontes de los objetos percibidos nos remite a las percepciones, intenciones, de una pluralidad de sujetos posibles o, como Husserl lo llama, a una intersubjetividad abierta. Y este de Husserl. Así, todo el objetivo que está ante los ojos en una experiencia y, en primer lugar, en una percepción, tiene un horizonte aperceptivo de experiencia posible, propia y extraña. Hablando ontológicamente, toda aparición que tengo es desde el principio parte de un círculo abierto, infinito, aunque no explícitamente realizado, de apariciones posibles, y la subjetividad de estas apariciones es la intersubjetividad abierta. Y para terminar, pues un poco la idea es, mi percepción pues está formada por estas experiencias. Los otros no cesan de existir cuando estoy solo. Y aunque ellos puedan no estar perceptivamente presentes, están potencial e implícitamente implicados en la estructura de mi percepción. Así pues, el mundo que percibimos no está contextualizado solo física, caracterizado por horizontes internos y externos, sino también socialmente. Los humanos nacemos y nos criamos por otros que ya actúan y perciben en el mundo. De eso depende nuestro sentido de la realidad del mundo y de las cosas que percibimos, ¿no? En parte, ¿no? Me parece. Las referencias de texto y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, Diego, hombre, muchas gracias por esta presentación Gracias, tan Diego. maravillosa. Bueno, más o menos. Bueno, espero que más o menos se haya visto la intención. Sí, sí, yo creo que nos
unas coordenadas muy importantes que nos diste, o sea, David, sobre la percepción. Y bueno, queda abierta pues, la discusión, el análisis, lo que podamos aportar, lo que podamos debatir, lo que podamos desarrollar, digamos, también una perspectiva de las discusiones que hemos venido teniendo en el semillero sobre las apuestas de la fenomenología para entender el tema de la tecnología, las ciencias sociales, nuestras realidades cotidianas, ¿no? Entonces queda la apertura. Yo quisiera decir algo, si me lo permiten, sobre la percepción. Digamos que la percepción tiene una importancia definitiva en la filosofía, ¿cierto? Y en la fenomenología particularmente. Digamos que hay un contexto propicio para pensar la percepción, es el contexto de la discusión con las ciencias duras, lo planteaba Diego. Eh, la apertura que hace la fenomenología desde la teoría de la percepción al mundo del preconocimiento. Ustedes saben que es fundamental, digamos, dentro de la epistemología de las ciencias sociales hablar del mundo predado, eh, preconceptual. Para hermenéutica también esto es revelado, ¿cierto? Porque de alguna manera el investigador en ciencias sociales se puede dar la pela de poder pensar los sentidos que construyen los seres humanos en una fotografía, en una obra de arte, en una pieza musical, ¿cierto? Entonces, para la filosofía eso es muy eficiente porque gracias a la percepción, la investigación en las ciencias sociales se abre. Yo considero que esto es muy importante decirlo porque, pues, una de nuestros quehaceres como filósofos o filósofos es hacer investigaciones de orden precategorial, ¿cierto? Entonces, las investigaciones que dediquemos al mundo del arte, al mundo de los movimientos sociales, al mundo de la vida política, al mundo del periodismo, de la comunicación, el mundo de los títeres, ¿cierto? Todo eso, inclusive el mundo de la tecnología, todo eso es mundo preconceptual, es realidad predada. Entonces, la percepción es justamente ese espacio epistemológico donde nos damos la pela para identificar el sentido, ¿no? de, de las cosas que hacen los seres humanos y que no tienen que ver necesariamente con la construcción de ciencia y conocimiento objetivo. Entonces, yo considero que esta presentación nos da luces de cómo podemos entender esas tipologías de la percepción que nos hablaba Diego, ¿no? Percepción directa, percepción indirecta, percepción holística. Realmente hay una tipología y unos análisis bien detallados sobre esta percepción. Entonces, así de manera introductoria podría señalar esto, lo que nos comparte Diego, y también me gustaría de pronto, desde tu experiencia con la música, eh, de esa tipología de la percepción que tú lograste identificar, cuál se adecua a la experiencia musical, ¿no? Porque claramente la percepción de la música tiene unos elementos muy particulares. No es lo mismo que percibir, qué sé yo, una silla, ¿cierto? La música tiene unos elementos perceptivos muy profundos que conectan con cosas que de manera empírica no son suficientes, sino que se abren a otras realidades. Y me gustaría que Diego nos hablara un poco cómo la música, la percepción de la música alimenta este análisis fenomenológico, cuál ha sido su experiencia como músico también, y cuéntanos un poco desde allí. Sí, bueno, es interesante ver cómo este texto y cómo mucho cuando se habla de la percepción siempre se centra en lo visual, ¿no? Y parece que se deja de lado todos los demás sentidos. Entonces, yo el trabajo que hice de la monografía al ser músico, pues quise hacer una relación entre la música y la filosofía, y pues sin querer queriendo, digamos que fui incluyendo muchos elementos de la fenomenología que precisamente es esto que estamos hablando, ¿no? De qué manera percibimos y cómo a mí me llamaba la atención el hecho de cómo la música que es precisamente por ser un lenguaje que no, digamos que al ser tan abierto, al ser que puede invitar como a una emoción, a un estado de ánimo, a una sensación, a una memoranza, ¿no? Yo un poco, digamos que basaba el trabajo en esa intención de cómo la música nos tiene ese poder, ¿no? En esas artes
como de tocarnos de tal forma, em, que nos retrotrae a imágenes, ¿no? O nos lleva a otros lugares y que inviscuye los demás sentidos, ¿no? De alguna forma, escuchar una música en concreto nos pone en un lugar, en una situación, o al oler, ¿no? Una comida, hay una relación directa, pero también creo que en el caso de la música permite más, digamos, como la recreación individual. Entonces, una cosa que yo encontraba en este texto es que yo veía una clara relación a la intencionalidad, ¿no? Que creo que es un capítulo que veremos más adelante. Y es que yo notaba que dependiendo de la intencionalidad con la cual nos acercamos a aquello que se percibe, pues la relación es otra, ¿no? Es decir, cuando alguien que es padre, por decir algo, ¿no? Se relaciona ve a un niño o a otro padre y el otro que no lo es, su relación, porque sus vivencias son distintas y eso hace que la experiencia que está viviendo sea diversa, ¿no? Em, entonces, bueno, yo veía que, exacto, que toda esa experiencia que uno tiene por medio de lo que está viviendo con la música, cualquier música, ¿no? Sino que lo que yo encontré es que eso que uno está escuchando, en la medida en que tenga una significancia, que entonces a partir de ahí le genera una recreación y una proyección, o sea, se le abre como otros tiempos, ¿no? De alguna forma eso también lo desarrollaba en el trabajo. Entonces, sí, yo lo que veo es que, o sea, lo que puedo decir un poco es que la música, al ser un lenguaje tan directo y al ser tan abierto, pues permite esa recreación tan propia, subjetiva, ¿no? Más o menos. Esa sería mi idea. Vale, Diego, muchas gracias. Claramente tú estás involucrando este análisis de tu investigación del pregrado que absolutamente es muy valiosa y nos enriquece un poco la discusión que estamos proponiendo en este espacio. Entonces también queda abierta el foro para que otros compañeros tengan su punto de vista, lo puedan expresar. Adelante. Pedro, por ahí que nos estaba comentando al inicio de la charla de sus análisis de la fenomenología de la percepción en Merleau-Ponty y el tema del movimiento, tema muy complejo. Bueno, voy a hablar yo. Eh, sí, digamos que en términos generales, el capítulo que nos compartió Diego es una síntesis pues muy minimalista de lo que es la percepción. En la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, lo que yo rescataría que es como el tema que siento que no se menciona, que no mencionó casi la palabra cuerpo, ¿cierto? A lo largo de esa exposición. Y resulta ser pues fundamental para entender la percepción, porque la percepción, a la vez que los reflejos del cuerpo expresan cierta orientación hacia un mundo, hacia un medio. La percepción ya trae, digamos, una situación global de los sentidos. Y lo que pasa acá es que el cuerpo, pues es el vehículo de esa percepción, ¿cierto? Y a través del cuerpo es que nos ponemos en el mundo. Eh, entonces, no sé qué dijo acá, espérame que Evelyn puso una especie de mensaje acá. Dice, después de Pedro me noto para intervenir porque quise hablar, pero no se me escucha, reinicio y veo si se arregla. Ah, listo, ok, listo. Bueno, lo que quiero decir es que el reflejo y la percepción en la fenomenología de la percepción de Husserl son modalidades de una visión preobjetiva que llamamos ser del mundo, ¿sí? Ese ser del mundo
es lo que vehicula el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que el cuerpo para Merleau-Ponty no es otro objeto en el mundo, ¿sí? Que sería como lo concebiría, digamos, la psicología clásica o la medicina, ¿sí? O un médico forense, si va a haber un cuerpo que es un objeto del mundo y tiene unas coordenadas espaciales y esto. Sino que el cuerpo, el Merleau-Ponty, y eso es lo loco de la percepción, el cuerpo es un punto de vista acerca del mundo, una experiencia, una, no es una conciencia o percepción objetiva del mundo mismo, no lo es, sino que es una experiencia del cuerpo que no termina a ser ni un hecho fisiológico, ni un hecho psíquico, sino un hecho fenomenológico, ¿sí? El cuerpo es por esencia fenomenal, en el sentido fenomenológico. Entonces, ahí está pues que la percepción, a la vez que el reflejo, es la que, digamos, expresa esa manera de ver preobjetivamente al ser que es el cuerpo y que es el ser en el mundo. Entonces, hay una cosa especialmente interesante en lo de Merleau-Ponty, que es el tema de los fantasmas, ¿sí? De las alucinaciones, de las percepciones ilusorias, como por ejemplo en el caso de una pierna amputada. Entonces, ¿qué nos dice él de una pierna amputada? ¿Qué podemos entender o aprender fenomenológicamente de la percepción y del cuerpo a través de una pierna amputada? Pasa que las personas que tienen miembros amputados tienen también un miembro fantasma que está ahí, que sigue, digamos, sintiendo, les da cosquillas en las partes que no tienen y esto, digamos que expresa el hecho de que el cuerpo no es, digamos, una entidad física y que ya está, sino que cuando hay este tipo de carencias, de accidentes, de patologías en las que una parte del cuerpo se duerme, las funciones de esa parte del cuerpo siguen en juego en el circuito de la existencia. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que nuestro cuerpo, más que pues un objeto más, es una especie de tender hacia el mundo, es una orientación que es precisamente la conexión perceptiva con el medio, ¿sí? Entonces, el hombre posee pues un medio, un mundo, ¿no? Son diferentes, pero básicamente el cuerpo es lo que vehicula lo fisiológico y lo psicológico, y lo psíquico, perdón. Eh, bueno, ¿y qué más les diría respecto a eso? Porque sí, pues la psicología clásica, lo importante de entender esto es que la crítica fenomenológica del cuerpo está oponiéndose, digamos, a la reducción que efectúa la psicología clásica, para la cual el propio cuerpo es un objeto. Entonces, digamos que el tema aquí es cómo explicar los psíquicos, o por ejemplo, cómo explicar que nos rasque un miembro fantasma, ¿sí? ¿A partir de qué? ¿De un hecho fisiológico o de un hecho psíquico? Y ese es el punto, que hay una franja, hay un umbral intermedio que es fenomenológico, que es fenoménico y que, digamos, expresan apariciones estas relaciones. Pero sí, pues sí, el cuerpo es tenaz. Ahí nos habla del esquema corpóreo, de la espacialidad del cuerpo, sí, de cómo el cuerpo expresa el ser del mundo, sí. Y una cosa que podría apuntar también, que el análisis merleau-pontiano está muy basado en la Gestalt Psychology, en la teoría Gestalt, de la forma y el fondo. Y el cuerpo, vean qué curioso, el cuerpo es una forma, ¿sí? Es un fenómeno que es anterior, en el que el todo es anterior a las partes, ¿sí? O sea, que es un tipo de existencia nuevo. Y que el cuerpo entonces siempre está, como dijo Diego respecto a las percepciones, siempre está en un contexto, siempre está en un fondo.
Y sobre ese fondo es que se constituye la espacialidad del cuerpo, ¿sí? El espacio del cuerpo como tal es la zona de no ser ante la cual pueden aparecer unos seres precisos. Y eso es pues eso ya es una cosa re loca, pero sí, la forma en el sentido de la Gestalt Psychology, que es un fenómeno en el que el todo es anterior a las partes, eso es el cuerpo. Y las percepciones, pues podemos entenderlo también así, las percepciones siempre se dan en esa relación forma-fondo. Por eso nos hablan siempre de un horizonte no presentificado, un horizonte potencial de objetos que están alrededor, porque ese es el contexto y ahí es donde precisamente acontece la percepción. Pero ya, pues básicamente voy por ahí en el capítulo del cuerpo de eso. Voy un poco más adelante, pero ya ahí se va a la mierda. Pero sí, una cosa que decir, miren, como cuando uno usa unas tijeras, ¿sí? Como cuando uno usa unas agujas y está ahí cosiendo un hueco en el pantalón. Eh, Ahí uno no pasa en ningún momento por el mundo objetivo. El cuerpo no es más que un sistema de sujeto mundo y está ahí operando con sus movimientos necesarios que el mundo mismo le arranca, que es lo que también decía Diego en una de las diapositivas. Si los otros nos arrancan las palabras, los otros nos arrancan las actitudes, la sociedad nos arranca esta identidad que ahí malformamos, ¿no? Es decir, que hay una primacía, una predominancia de ese mundo no objetivo, de ese mundo preteórico en el que se constituyen pasivamente nuestros movimientos y nuestras relaciones con el mundo antes de que pasen a ser, digamos, objeto de nuestra observación. Y ya, tú pararía ahí. Pedro, muchas gracias por el aporte que nos haces de Merleau-Ponty. No sé si yo quiera mencionar algo, pues a propósito del debate que propone Pedro sobre la consideración del cuerpo. Claramente el cuerpo es una enunciación fundamental en el análisis de la percepción, y es muy potente. Claramente la percepción, cuando la percepción se une al cuerpo, el análisis es otro. Yo pienso en esto en calidad de abogado del diablo. Creo yo que el texto de Sahabi no va para más tanto. De pronto, el análisis, a ellos les importa más como la perspectiva de la filosofía de la mente, como desde la teoría de las ciencias cognitivas. Y entonces, claro, ellos tienen una visión más intelectualista, tal vez, de la fenomenología, que no una visión más corporalista de la fenomenología, que es un poco la que uno encuentra en Merleau-Ponty. Claramente son enfoques muy distintos. Entonces, si nos profundizamos en el análisis merleau-pontiano, vamos a encontrar un materialismo fenomenológico, digamos, a flor de piel, ¿no? Y es muy rico y muy variado, y la fenomenología de la percepción merleau-ponty nos puede llevar a análisis con la literatura, con la pintura, de una forma mucho más detallada, más enriquecida en análisis corporales, impresivos, sensoriales, y claro, nos da como para continuar, digamos, en otros ámbitos, tal vez pensar más adelante una aproximación a Merleau-Ponty propiamente. Muchas gracias, Pedro, por recordarnos claramente ese otro horizonte filosófico tan profundo, tan necesario, sobre todo que nosotros identificamos una problemática propia en estos mundos de la virtualidad, y es la descorporalización, ¿cierto? La descorporalización, y esa descorporalización pues está trayendo unas patologías eh, muy particulares, una sociedad cada vez más dependiente de lo tecnológico, más abstracta, más virtualizada, más la percepción cambia, claramente, la percepción hacia los objetos tecnológicos y la virtualidad cambia fundamentalmente. Entonces, claro, Merleau-Ponty hablaba de una época donde todavía la materialidad es importante, ¿no? Entonces, esto yo considero que es clave lo que nos contaba Pedro, y bueno, interesantísimo estos análisis hoy día del trabajo filosófico y bonito. Bueno, a ver, ¿quién más les quiere colaborar con su, pues, la apreciación? ¿Quién tiene un interés
Evelyn por ahí nos estaba recordando algo. Quería participar. Sí, ¿me escuchan? ¿No? Sí, claramente, claramente. Ah, bueno. Se me está complicando, tuve que poner el celular al final porque nada, estoy teniendo problemas con la compu y el micrófono. Y no puedo habilitar la cámara, pero bueno, por lo menos me escuchan y ya. Em, Nada, a mí se me ocurrió relacionar un poco esta última parte de la percepción, entendida como, no me acuerdo cómo era que había mencionado Diego, pero en relación a lo social, ¿no? Como una cuestión necesaria para el constructo social o que se construye en un contexto de la sociabilidad. Y me puse a pensar en parte en la posibilidad o la incapacidad que podría llegar a desarrollar, por ejemplo, la inteligencia artificial en cuanto a la percepción. Porque, bueno, estamos, ¿no?, en este contexto en el que hay una especie de terror, de alguna manera, en que la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar a los humanos o estar más o menos en vistas de poder reemplazarlo en algunos aspectos. Y me parece que pensarlo y analizarlo en un sentido fenomenológico como este, y específicamente de la percepción, nos ayuda de alguna manera a afirmar que efectivamente nunca va a poder desarrollar esta capacidad tan fundamental, ¿no?, de el poder percibir algo como una cuestión absolutamente humana, por una cuestión, en cierto punto, se podría partir porque, por ejemplo, no puede llegar a tener cuerpo, pero específicamente me parece que lo fundamental es que la inteligencia artificial no puede sociabilizar. Y eso creo que es un aspecto clave, porque si no puede sociabilizar de alguna manera, o sea, si tiene incapacidad de generar sociedad, jamás podría de alguna manera generar una percepción, por lo menos en este grado de percepción en el que se está hablando, ¿no? Así que nada, o sea, en los últimos 3 párrafos del texto, es como que empieza a cerrarse esa cuestión, y si se fijan, por ejemplo, en el último párrafo, en el que pone como ejemplo esto de las estatuas, yo creo que ahí hay algo fundamental, y ahí es un poco lo que me hizo despertar el asunto de la inteligencia artificial, que dice, si de repente la estatua se convirtiera en algo más que un robot sofisticado, es decir, si de repente tuviera una naturaleza animal y pudiera ver, tocar, saborear y oler, así como sentir su propio cuerpo y su movimiento a través del cuerpo, ¿sería capaz de percibir el mundo como algo más que una fachada, una representación o una gran ilusión generada dentro de su propio sistema? Los humanos nacemos y nos criamos por otros que ya actúan y perciben el mundo. De eso depende nuestro sentido de la realidad del mundo y de las cosas que percibimos. Nada, o sea, creo que esto es fundamental como para tratar de entender la inteligencia artificial, y me parece que acá hay un punto específico en el que podemos de alguna manera determinar que sería imposible para la IA poder de alguna manera reemplazarnos, aunque sea, y que no es menor, ¿no?, en este sentido. Este es el último párrafo de la página 170 del libro. Y nada, o sea, yo rescaté como eso, me pareció muy clarísimo y, y nada, interesante como para poder empezar a pensar esto, ¿no? Digo, tratar de usarlo en un sentido práctico, la fenomenología, con una cuestión tan problemática como la que está sucediendo en nuestro contexto con respecto a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Evelyn, por tu intervención. Claramente hay unos elementos muy valiosos para involucrar la percepción con la inteligencia artificial. Eh, Claramente una de las intencionalidades primeras de la inteligencia artificial es tratar de otorgarle sensibilidad corporal a lo artificial, que sería un poco la humanización total de las máquinas. Y claro, eso se apuesta también, se apunta en el texto que nos compartió hoy Diego. Y claro, se presta para hacer análisis
más detallado sobre cómo la inteligencia artificial podría ocupar esos espacios del conocimiento relacionados con la percepción, hacerse cada vez más sensible, más afectuosa, más corporal, digamos, agarrando un poco el análisis de Pedro. Y pues ahí tenemos un poco toda la ciencia ficción. Yo no sé si hay una serie en este momento en Netflix que se llama Pluto. Se la recomiendo muchísimo, es un anime, pero Pluto plantea una distopía en el Japón, curiosamente, como digamos, el granito de los científicos y de la robótica y de la inteligencia artificial es convertir máquinas que sean prácticamente humanas. ¿Sí? Y la serie muestra cómo hay una tercera guerra mundial donde las máquinas luchan entre sí y hay todo un drama policial de fondo donde el detective es una máquina súper avanzada que se parece muchísimo a un ser humano, pero hay cosas que todavía le cuestan, como por ejemplo tener la experiencia de la paternidad, por ejemplo. Les recomiendo mucho esa serie porque hay unos elementos muy bellos que tienen que ver justamente con la percepción. Y yo se preguntaría, bueno, ¿será que una máquina podría percibir el mundo como lo haría un padre? En algún momento Diego puso el ejemplo, me pareció maravilloso. ¿Qué significa ser padre? Porque percibir el mundo como padre es lo mismo que percibir el mundo no teniendo hijos. La paternidad determina la percepción del mundo, ¿sí? Y es revolucionario. Entonces, en esa serie que les cuento, que está en Netflix, si la pueden ver, se la recomiendo, muestra cómo este detective tiene ese drama con su pareja, tener un hijo. No, no eso. Bueno, hay muchos más. Pero, Pedro, tienes la mano levantada adelante. Sí, no, yo solo quería, a propósito de la inteligencia artificial, poner el tema del cuerpo otra vez y decir que eh, el cuerpo, cuando les decía que el cuerpo trabaja en la estructura figura-fondo, quería decir que en el cuerpo es el fondo sobre el cual aparece el objeto, ¿sí? El espacio corpóreo como tal, que él define como una especie de fermento dialéctico del espacio universal, ese espacio corpóreo permite aparecer el objeto. Entonces mi pregunta es cómo es posible, digamos, que sigamos obstinados en una teoría asociacionista y y representacional de la percepción y de la actividad cognitiva, cuando está claro que el cuerpo es el fondo elemental para que, por ejemplo, exista objeto social, sí, que exista el cuerpo social, por ejemplo, que no es un cuerpo, pero lo tratamos como un cuerpo y sufre de enfermedades también. Entonces, con lo que decía Evelyn de la socialización, que se hace imposible cuando no hay una encarnación, pues está claro aquí, ¿no? Porque es inevitable, necesitamos un cuerpo pues para que aparezca el objeto, por ejemplo, el objeto social, que ya son objetos de otra índole, ¿sí? Que no se construye sobre meras pequeñas asociaciones o relaciones causales entre los miembros de una sociedad, sino que es todo una intención y un sentido del país y de lo que le importa a los demás, ¿no? Bueno, eso quería decir. Sí, por eso yo me puse hoy la camisa de la Selección Colombia a propósito de la marcha pro Petro, hablando del cuerpo social y tales, y reivindicar la forma proletaria del mundo. Me parece importante lo que tú dices, no podemos descomerlo puntico marxista. Entonces, muchas de las tesis fenomenológicas de Ponti derivan en marxismo puro y duro. Entonces, claro, muy interesante lo que ustedes dicen, el cuerpo social, y pues que Evelyn la semana pasada estaba en tremendo cuerpo social allá en la manifestación de los estudiantes en Argentina. Claro, claro, el cuerpo social es también otra realidad fenomenológica absolutamente perceptible y que mueve las masas y que mueve un sentimiento colectivo junto ahí, claro. Es un análisis también maravilloso de la percepción desde allí, que deriva mucho en temas sociales, colectivos. Me parece tremenda esa reflexión desde allí. Bien, muchachos, bueno, Diego, no sé si quiera dar unas últimas apreciaciones frente a lo que hemos querido decir. Ya, pues, todos estos temas derivados de tu intervención.
No, pues yo creo que ese es el tema a profundizar, ¿no? Como el elemento que nos permite el desarrollo de la propia experiencia. O sea, cómo concebir esa percepción y cómo hacerse consciente de eso que se percibe. Me parece importante lo que comenta Pedro, me parece, acerca de la intencionalidad, o sea, de qué manera nos acercamos a aquello que estamos vivenciando, ¿no? Y eso cambia pues lo que se vive. Y también el ser consciente de lo corporal que somos, ¿no? De los sentidos. Y un poco lo que comenta Evelyn, exacto, cada vez estamos más abstraídos, ¿no? Involucrados cada vez más en los dispositivos, en los aparatos, en lo tecnológico, pero siempre como con aislándonos más, ¿no? Es decir, pues, nos conectamos, pero a la vez nos estamos alejando y parte eh, es notorio aquí, por ejemplo, la gente hace mucho deporte y, pero es muy individual, ¿no? Bueno, yo creo que en Colombia también es como un fenómeno global, pero entonces cada vez esos deportes colectivos se van perdiendo y entonces todo el mundo está como muy metido en su experiencia corporal, ¿no? Del físico y como la dictadura de lo estético y del gimnasio y todo esto, pero individual. Entonces cada uno está en su máquina y hágale ya. Y se pierde el contacto con el otro y se pierde, y todo el mundo metido en su teléfono, ¿no? O sea, esa percepción es siempre virtual de alguna forma, que sí, que nos permite este tipo de experiencias y todo esto, pero nos está dejando de lado pues lo que somos, ¿no? Lo que la evolución nos ha llevado hasta ahora y un poco lo que el texto nos decía es cómo los bebés pues ya vienen con con esa carga evolutiva para percibir el mundo en el que se encuentra más allá del lenguaje. Y sí, claramente pues Merleau-Ponty es el que nos habla nos vuelve a traer lo que somos, ¿no? Los cinco sentidos con lo que percibimos, que medianamente percibimos y a partir de ahí recreamos, pero que nos abre otra experiencia del mundo. Y hablando acerca de esto exacto, del fenómeno social y precisamente hoy, ¿no? Justo de la marcha a favor del gobierno Petro, por supuesto, cómo se construye ese cuerpo social a través de que cómo hemos sido influenciados, ¿no? ¿No? Los medios y todo esto que generan ese movimiento a favor y en contra, ¿no? Entonces, yo creo que hay una mediación entre el cuerpo social en el que estamos y la experiencia que vivimos y cómo lo desarrollamos, ¿no? Y bueno, más o menos esa era la idea. Muchas gracias, Diego. Juan David, tienes la palabra. Y cerramos con Juan David. Bueno, compañeros, pues muy agradecido por el espacio. Realmente es significativo el trabajo filosófico que se realiza en todas las lecturas y la organización que han venido llevando en el grupo. Realmente les aplaudo eso. Pues bueno, varias cosas desde lo que estábamos hablando y los temas que surgieron, ¿no? El tema de la tecnología y el tema de la posibilidad de sensores en el cuerpo humano es un tema bien interesante para pensarlo y de una vez mirar qué es lo que se viene, ¿no? Porque, digamos, van a ser personas que tienen la posibilidad de mejorar sus percepciones y a partir de ello, como decía el profe ayer, esas cuestiones intelectuales también van a ser modificadas de cierta manera, ¿no? O sea, el ser humano va a tener la posibilidad de aumentar esas eh, habilidades, si se quiere llamar de alguna manera, y va, para mí, que lo he, digamos, pensado, va a ser un aumento de la desigualdad, ¿no? Porque las personas que pueden tener acceso a estos chips sensoriales en los que pueden mejorar sus habilidades perceptivas para integrarse al mundo del trabajo, o digamos ser más productivos en muchos aspectos, pues va a establecerse va a agrandarse la desigualdad que hay en el mundo, y digamos, mirando las realidades mm, que afrontan estas sociedades que están chocándose entre sí, ¿no? Eh, pero que al final existe como esa posibilidad de mejorarse
mejorar el cuerpo, ¿no? De intensificar de cierta manera esas percepciones. Entonces, ese tema pues me parece bien álgido y bien interesante. No tú puedes tomar nota de la serie que nos recomendó el profe, que de pronto me la puedes escribir en el chat para echarle un vistazo. Y los otros temas también muy interesantes, el tema de la percepción en la tecnología me parece supremamente valioso, sobre todo en los temas, como dice el profesor de investigación en ciencias sociales, porque es un poco lo que se está moviendo, ¿no? La percepción narrativa, el uso del lenguaje, la importancia del movimiento, ¿cierto? En las historias, en lo que se puede llegar a descubrir a partir de una visión perceptiva mejor digámoslo desde un punto de vista como el que estamos observando en este libro, que me parece interesante porque a pesar de como es un proceso es muy de la parte cognitiva, psicológica y conductual, pues también tiene aportes muy valiosos en cuanto a una visión más amplia de la fenomenología, sobre todo, por ejemplo, en estas ciencias, ¿no? Eh, Me llamó la atención una frase que pues quería resaltar acá de lo que estábamos leyendo, eh, que dice lo siguiente, es muy corta, ¿no? Bueno, esta frase que dice, que es de Dewey, perdón. Dice, no con un estímulo sensorial, sino como una coordinación sensomotora. El movimiento es lo primario y la sensación lo secundario. El movimiento del cuerpo, de los músculos de la cabeza y los ojos determinan la cualidad de lo que es experienciado. Y en la audición, la audición del sonido no es un mero estímulo, una mera sensación, sino que de nuevo es un acto. Es tan verdadero decir que la sensación del sonido surge de una respuesta motora, como decir que la huella es respuesta a un sonido, es espeluznante. Entonces, esa cita está creo que en la página 155, pero lo que me llama la atención es como de pronto pensar en esas cuestiones del movimiento del cuerpo para percibir, ¿cierto? Y por ejemplo, en esta parte de la audición, me parece que por ejemplo en el tema de los músicos, creo que sería o sea, podría jugar un papel valioso en el aporte de lo percibido, ¿cierto? Entendiendo que no todas las personas tienen el mismo oído para la música, pero también, como lo digo, plantearía un tipo de desigualdad frente a otra persona que no puede adquirir ese tipo de mejoras en la percepción, ¿no? Y volviendo otra vez al tema, digamos, de la tecnología y de esos espacios que se vienen, el tema, por ejemplo, del metaverso, donde el cuerpo queda totalmente inutilizado y en definitiva, eh, cumple un papel, viene a cumplir un papel ya secundario, ¿no? Porque está envuelto en una realidad virtual y finalmente el cuerpo queda en el olvido, ¿no? O tal vez ha venido en el olvido durante muchos años y ahorita se está volviendo a como reactivar esa visión, o no reactivar, sino más bien tener mucha importancia, mucha trascendencia a lo que significa estar parado en algún lugar o estar desde el cuerpo en algún sitio, ¿no? Y por último, ya para terminar, eh, la importancia también de la memoria, que es otro tema que está ahí álgido y que de cierta manera para la percepción viene a ser muy importante, ¿no? En el sentido en el que la memoria viene a darme un indicio, ¿cierto? Y también, digámoslo, como lo trae el tema de la intuición, que me parece supremamente valioso, sobre todo, por ejemplo, en el tema científico, ¿no? Porque la intuición en el tema científico no tiene ningún valor, pero viéndolo desde un tema fenomenológico sí que puede llegar a recibir o a ser válido, o sea, a que a partir de la intuición se logren avances en cuanto a la percepción de las cosas. Entonces eso era como hacerlo lo que quería comentar y agradecerles a todos. Bueno, Juan David, muchas gracias por tus juicios, tus apreciaciones. Valoramos mucho tus aportes. Y bien, yo creo que pues damos por terminada esta sesión muy fructífera. Muchas gracias por asistir.
a pesar de ser hoy día feriado. Entonces, los mejores deseos, están pendientes del WhatsApp a toda la información. Yo sé que a veces nos saturo con información, pero hay eventos, hay cosas que hacer, pues para que nos animemos y nos postulemos a algunos lugares que hay por ahí para participar. Por ahí les dejé un mensaje sobre la participación en el Congreso Colombiano de Filosofía. Y pues yo la verdad estaba pensándolo porque es una cuota muy cara para los que no hacemos parte de esa logia, de 150.000 pesos un abuso. Entonces más bien vamos pensando en otros eventos ahí, donde la participación sea más bien como libre y gratuita. Y bueno, eso es. Mis queridos amigos, un deseo eh, de paz y de mucha inteligencia en todo esto. Entonces, gracias por estar con nosotros, compartir y bueno, estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, compañeros. que estén bien. Saludos, nos vemos. Adiós. Sí.